El primer ejercicio nos dice mostrar un circuito con componentes electrónicos que sea totalmente conectado y plano, que además tenga 6 nodos, 4 mallas. ¿Cuántos elementos tendrá? Así que vamos a empezar diciendo, tenemos 6 nodos, 4 mallas. Esto al revés. Cuatro mallas. ¿Cuántos elementos tendrá? El ingeniero les ha debido dar una ecuación, la cual es esta. En un circuito completamente conectado y plano, cumple esta igualdad, la cual es el número de elementos es igual a el número de mallas, perdón, el número de nodos menos 1, más el número de mallas. Bueno, que sería igual no intercambiar aquí las mallas y los nodos, ya que esto es una suma. En este caso, tenemos 6 nodos, 4 mallas, así que digo con esto para que sea un poquito mejor. El número de elementos es igual al número de nodos, que es 6, menos el número 1, más el número de mallas, que es 4. 6 menos 1, 4. Perdón, 5. 5 más 4, 9. Es el número de elementos es igual a 9. Entonces tengo que dibujar un circuito con componentes electrónicos que sea totalmente conectado y plano, y además tenemos que encontrar cuántos elementos tendrá. Ya tenemos el número de elementos. Entonces lo que hago, 6 nodos. Aquí me dibujo los 6 nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo los 6 nodos. ¿Cuántos elementos? 9. Entonces interconecto 9 elementos aquí. Para ver con otro colorcito los elementos, con este. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 7, elemento 8 y elemento 9, que son los 9 elementos que hemos hallado. Y ahora, como les digo, aquí se forma una igualdad. Podríamos haber buscado hallar 4 mallas directamente, pero como no he hecho eso, las mallas se tienen que formar directamente. Aquí, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6. Tenemos 6 nodos y 9 elementos. Aquí con azul vamos a ver cuántas mallas hay. Aquí está la malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Por lo tanto se comprueba la ecuación y ya tenemos una red plana de 6 nodos y 4 mallas. Ahora, esto como tal todavía no ha terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque nos dice allá, circuito con componentes electrónicos. En aquí ya ustedes se juegan. Se pueden poner el circuito que ustedes quieran. Digo, poner los elementos que ustedes quieran. Obviamente lo van a armar bonito. No lo van a armar así como está aquí, ¿no? ¿verdad? O sea, ya tienen que armar un circuito bien hecho. Obviamente no está pidiendo que sea un circuito medio coherente, digamos. Aquí cuidado, están analizando si cumple las mallas, los nodos, haciendo sus ecuaciones. No, aquí solo están pidiendo ya un circuito N. Aquí voy a volverme a poner los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Ahora los elementos como lo estaba haciendo con rojo. Aquí suponiendo, yo quiero que esto es una resistencia R. Aquí puedo tener otro elemento. Quiero que sea otra resistencia R. Aquí yo quiero que sea una fuente. Más, menos. Voltaje B. Aquí que esté, no sé, una fuente de corriente. A,
este 4 que sea una resistencia. Como pueden ver, ahorita solo me estoy jugando. Aquí que hay otra resistencia. O sea, lo único que tengo que hacer respetar es que aquí donde hay elementos está un elemento. Por ejemplo, aquí que sea más o menos 3bx, y aquí que mi bx es más o menos bx. Resistencia, resistencia. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9, perdón, estoy contando mal. Aquí arriba tengo 4 elementos, en medio tengo 2, 6, 7, 8, 9. Y aquí estarían los 9 elementos. Les voy a poner su valor R. Y ya habría concluido con el ejercicio. Ya tengo una red plana totalmente conectada que se demuestre y que cumpla con esta ecuación. Todas las redes planas totalmente conectadas cumplen con esta ecuación. ¿Cuándo no cumpliría? Por ejemplo, si yo aquí voy a agarrar con este, a ver, con otro colorcito, con este. ¿Cuándo ya no es plana? Si tuviera aquí una resistencia o un elemento, digamos, que pasa de aquí, se viene aquí, y aquí ya estaría esto pasando por encima de esa resistencia. Ahora alguien me dirá, pero si esto lo podemos ordenar y lo podemos poner por este lado. Exacto. En ese tipo de casos sí podemos jugarnos y tratarlo de volver plano, porque este ejemplo que ahorita he hecho, tranquilamente puedo agarrarlo y poner este elemento aquí, y ya no sería, y seguiría siendo plano. Pero hay otros casos, por ejemplo, un momentito, hay otros casos donde ya no se puede cumplir la línea, lo de plano. Por ejemplo, si aquí agarro estos 3 nodos y quiero poner una resistencia así, o sea, este aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, esta red ya no sería plana, porque no hay forma en la que puedan hacer, o creo que no hay. Ah, no, sí hay todavía. Esto si lo ponemos aquí, a ver, uno más lo tendré. Así, creo que ahí ya no sería posible de que sea plano. Por ejemplo, en este caso, todas las resistencias que he puesto con azul, ya, o sea, aquí sobrepasa este cable, sobrepasa este cable. En el caso de que quisiéramos estas dos resistencias ponerlas aquí, como muchas cerrar, así, aquí tendríamos una resistencia que sí o sí va a sobrepasar estos cables que vienen hasta aquí. Entonces ya no se podría hacer eso. Tal vez, digamos, si nos jugamos podríamos encontrar una forma de volverlo plano, pero en este caso ya sería un poco complicado. Es este lado más que todo que nosotros vemos que la topología tiene que ser plana y totalmente conectada. Más que todo porque los teoremas que vemos son para circuitos planos y totalmente conectados. Ahora, esto es para ver, esto no es una red plana, como les digo. Ahora, ¿a qué se refiere con totalmente conectado? A esto. Si yo agarro y aquí digo que tengo una resistencia conectada aquí, un capacitor y ya, esto no va a nada. Esto ya no es totalmente conectado, porque aquí tengo dos elementos que están afuera. Y suponiendo aquí tuviera dos elementos más, entonces para que sea totalmente conectado necesariamente tiene que subir el número de mallas o el número de nodos. O sea, por ejemplo, aquí ya ha subido el número de nodos en 1, pero el número de mallas también debería subir. Entonces si no lo interconecto, en aquí ya estaríamos variando. Ahora alguien dirá, sí, pero nosotros hemos visto circuitos de esta manera. Aquí tengo la fuente de voltaje, la resistencia, así. Y esto no está totalmente conectado. Sí, no está totalmente conectado, y por eso nosotros mayormente esta resistencia terminamos eliminándola y analizamos sobre esta parte. En esta parte sí es totalmente conectado. ¿Entienden? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Como les digo, esta parte es un poco teórica. Imagino que el ingeniero también les ha debido explicar esta parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca del ejercicio? Para las personas que han entrado tarde, les repito lo que les había dicho. El día de hoy estoy trayendo ejercicios de topología, los cuales no son complicados. Como pueden ver, aquí se resuelve en 2 patadas. Este tipo de ejercicios, llegado al caso de que entrar al examen, van a ser más que todo tipo teóricos. O sea, por ejemplo, esto no creo que ustedes mismos cuestionen de que valga menos que 20 puntos. Y con esto ya hemos demostrado esta parte que dice que es conectada y totalmente plana, y hemos mostrado, bueno, sí estamos mostrando un circuito con componentes electrónicos que sea plano y totalmente conectado, y estamos cumpliendo su condición de 6 nodos y 4 mallas.
Bien, vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio dice, dado el circuito, caramba, perdón, aquí tenemos el circuito, graficar 3 diagramas topológicos aparentemente diferentes. ¿A qué se refiere? A que tenemos que hacer con este circuito otro orden, o sea, armarlo de diferente manera. O sea, que ya no lo veamos así cuadradito, bonito, todo bien ordenadito. Obviamente tiene que seguir siendo plano, eso no vamos a cambiar. Para armar esto, lo primero que hacemos es detectar sus elementos, sus nodos, todo. Aquí tenemos un nodo, lo voy a llamar nodo 1. Todo esto es otro nodo, nodo 2, nodo 3, nodo 4, perdón, nodo 4. Todo esto es otro nodo, nodo 5 y por último nodo 6. Está claro esta parte, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es hallar cuántos nodos tiene. Con rojo puedo detectar el número de elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, aquí, elemento 7 y elemento 8. 8 elementos. Y por último el número de mallas. Malla 1, malla 2, malla 3. Esto es lo que tenemos que mantener al momento de cambiar los 3 diagramas topológicos aparentemente diferentes. El primero que vamos a hallar es el diagrama topológico de este mismo circuito. Entonces yo agarro y me dibujo aquí abajo. Lo mismo. Aquí tengo mi nodo 1, mi nodo 2, mi nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Mis elementos ya no los voy a dibujar de esta manera, los voy a dibujar directamente con este color rojo. Y van a ser simplemente cables para mí, ¿sí? Elemento 1, elemento 2, el 3. Este está el 1, el 2 y el 3 están conectados al 5. 1, 2, 3 conectados al 5. El 5 está conectado con el 6. Y el 6 está conectado con el 4. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Y aquí tengo exactamente 8 elementos. Y como podemos ver, aquí se van a mantener las 3 mallas. Malla 1, malla 2, malla 3. Esta ya sería una de las 3 respuestas que nos está pidiendo, ya que este es lo que estoy marcando con morado ya es un diagrama topológico. O sea, como les digo, este de diagramas topológicos no se basa tanto en resolver ejercicios, sino en representar los circuitos de otra manera, ¿no? O para comprobar, digamos, si es que se pueden cumplir los teoremas que estamos viendo, etc. En este caso, este sería mi diagrama topológico 1. Así que vamos a pasar al segundo diagrama, usando como base este diagrama que aquí tenemos. Agarro y me voy a poner ya de otra manera. Aquí pongo nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 6, nodo 5. ¿Por qué el nodo 6 y nodo 5 aquí diferentes? Ahorita vamos a ver. Yo estoy viendo que el 1 está conectado con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 6, el 6 con el 5 y el 5 con el 1. Entonces hago eso. El 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5, perdón, el 4 con el 6, el 4 con el 6, el 6 con el 5 y el 1 con el 5. Ahora, ya hemos representado todo lo que será de afuera. El 2 con el 5 y el 3 con el 5 también tiene que estar conectado. El 2 con el 5 y el 3 con el 5. Es el mismo circuito representado de diferente manera, con los nodos en esta parte, como pueden notar. Y este sería mi segundo diagrama topológico.
Si quieren contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 elementos, y para que vean que las mallas están bien, malla 1, malla 2, malla 3. La malla 1 está entre el nodo 1, 2 y 5, 1, 2 y 5. La malla 2 entre el 2, 3 y 5, 2, 3 y 5. Y la malla 3 estaría entre el nodo 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. La malla 3. Entonces este sería mi segundo diagrama topológico. Como les digo, es el mismo circuito representado de otra manera. Por último, agarramos, vemos que, como les he dicho aquí, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Entonces me vuelvo a representar aquí de otra manera los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 6, nodo 5. Recordamos que para cerrar este camino es 1, 2, 3, 4, de 1, 2, 3, 4, 6, 5 y 1. Ya tenemos la parte externa, que es todo lo que está aquí afuera. Ahora internamente está el 2 y el 5, el 3, 5. Entonces 2, 5, 3, 5. Y listo, podemos ver otra vez las mallas. La malla 1 está entre 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, esta es mi malla 1. 2, 3, 5 es mi malla 2. 2, 3, 5, mi malla 2. Y la malla 3 está entre 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Y malla 3. Y como pueden ver, he hallado 3 diagramas topológicos aparentemente diferentes, porque si lo miran son diferentes, o sea, ninguno es igual, pero a su vez son el mismo circuito. Tienen los mismos elementos, tienen las mismas mallas, los mismos nodos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de este ejercicio? ¿Ha quedado claro? Como les digo otra vez, este tipo de ejercicios yo creo que serían teóricos. Y no creo que ninguno de ustedes esté reclamando de que este ejercicio valga menos de 20 puntos o menos de lo que valga cada ejercicio, ¿no? Porque como pueden ver, esto se resuelve en 2 patadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya. Y este es el último ejercicio de linealidad. Dice, dada la red, verificar si es plana y totalmente conectada. Nos están dando este cubo que no sé si ya lo han visto en física 2. En física 2 lo que te pedían era hallar la resistencia equivalente entre estos 2 puntos, o ya, bueno, ya ustedes se acordarán si es que les han preguntado eso. A mí me acuerdo que me han preguntado esto, pero con capacitores, y se podía hacer, pero era complicadito. Ya. En este caso, ¿qué hacemos? Como les dije, si tenemos una figura tridimensional, ya no es una figura plana. Ahora alguien me dirá, pero Aux, esto es plano, por algo lo estamos viendo en la pantalla. Estos no son nodos, o sea, lo voy a pintar esto con rojo. Esto no es un nodo, esto no es otro nodo. Estos en realidad son puentes, ¿sí? Entonces están pasando por encima, no es plano, esto es un cubo. Sé que se nota aquí que es un cubo, pero por si acaso hay que recalcar, esto es un cubo. Aquí no es un nodo aquí entre estos 2 puntos, estos son puentes. Entonces, redibujando, por ejemplo, para que se note tal vez aquí un poquito mejor, sería algo así. Un poco feo mi cubo, pero es básicamente lo que estamos haciendo. Aquí está, y aquí tendría que estar saltado. Aquí igual saltado. O sea, como lo que, más que todo al hacer esto, lo que quiero demostrar es que aquí no es un nodo, esto es un puente, está saltado. Y aquí lo propio. Entonces, lo que les había dicho, eso de red lineal totalmente conectada y plana. En este caso parece que no es plana, pero como les había dicho, se pueden volver algunas redes que no parecen planas en planas. ¿Cómo? En este caso voy a agarrar
y le voy a dar nombres. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 7 y nodo 8. Ahora las mallas no podemos hallar porque, como podemos ver aquí, es como un cubo tiene 6 caras, pero al ser un cubo no es una red totalmente plana, así que las mallas para nosotros no son ahorita la parte importante. Sin embargo, aquí lo que sí podemos ver es que tenemos aquí, voy a ponerlo así como elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 7, elemento 8, elemento 9, elemento 10, elemento 11 y elemento 12. Y ahorita se ve medio feo, pero redibujado de otra manera, aquí lo voy a dibujar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 y este es 8. Y con rojo el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, 5, 6. O sea, como pueden ver, se va a volver a formar el cubo con los 12 elementos. Lo que yo voy a hacer aquí para resolver este ejercicio es agarrar, o sea, todo lo que está en la parte de atrás, la parte trasera del cubo, lo que está en nodo 1, 2, 3, 4, lo voy a mantener. Aquí lo voy a dibujar así. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Estos los estoy manteniendo, así que lo voy a dibujar aquí. Esto está mantenido tal cual. 1, 2. ¿Qué va a cambiar? Este 5, 6, 7 y 8 lo voy a estirar, o sea, lo voy a agarrar. Y este nodo lo voy a jalar en este sentido, este nodo lo voy a jalar en este sentido, como se podría decir, estamos haciendo un Tupac, para que lo entiendan. En esos nodos, lo estamos jalando en diferentes direcciones. Entonces, 5, 6, 7, 8 me van a quedar así. Nodo 5, 6, 7, 8. Entre 5 y 6 tenemos elementos, aquí se va a formar un cuadrado. Entonces este cuadrado va a seguir así, pero más grande. Va a ser así. En este sentido. Ya tengo 8 de los 4 elementos, falta interconectar todo esto. Entre el nodo 5 y el nodo 1 tengo un elemento, entre el nodo 5 y nodo 1. O sea, nodo 2 y nodo 6. Entre el nodo 2 y nodo 6. Entre el 3 y el 7, entre el 3 y el 7. Y por último entre el 4 y el 8. Entonces mi cubo ha quedado de esta manera y ahora sí es una red plana y totalmente conectada. Ya no es una red cúbica o una red de 3 dimensiones. Y en aquí sí podemos hallar o ver si se puede hallar las condiciones que hemos visto de una red plana y totalmente conectada, porque aquí tengo una malla 1, malla 2, malla 3, malla 4 y malla 5. Entonces yo voy a agarrar y digo número de elementos, pero número de nodos menos 1 más número de mallas es igual al número de elementos. Aquí hemos hallado el número de nodos y de elementos. Número de elementos han sido en total 12. Aquí lo voy a resaltar. 2 elementos, 8 mallas, 8 nodos, y en el cubo tenemos 6 caras, o sea, uno puede confundirse y decir que son 6 mallas, pero aquí estamos viendo que no son 6, son 5. Entonces reemplazo. Aquí está. Número de nodos, 8, menos 1.
Número de mallas, aquí estamos viendo que son 5. Número de elementos es 12. 8 menos 1 es 7, más 5 es igual a 12. Un momentito, por favor. 7 más 5, 12, entonces 12 es igual a 12. Entonces lo que queda demostrado. Entonces este cubo sí es una red plana y totalmente conectada. Obviamente en esta parte, como les había mostrado antes, nos han mostrado de una manera que no parezca tal. Pero en aquí, jugándonos con su topología del cubo, podemos agarrar, y como les había dicho, entre estos nodos que están aquí en la cara del frente, se puede decir que vulgarmente le han hecho un Tupac, como les digo. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es agarrar estos nodos y estirarlos y luego aplastarlo. O sea, aparte de estirar, luego lo estamos empujando al mismo plano y nos quedaría de esta manera. Y de esta manera ya podemos hacer el análisis topológico y nos queda que es una red plana y totalmente conectada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Este es el último ejercicio de topología que he traído. Tal vez tienen alguna sugerencia de otro ejercicio topológico que se vea. Pero como les digo, este tipo de ejercicios son sencillos. Otra vez más les digo, si entra uno de estos ejercicios al examen, va a ser mero, como un regalo, ¿no? Como han visto aquí, ejercicio 1. Solo había que usar esto y dibujar, nada más. Este ejercicio no vale 20 puntos, ¿no? O sea, este tampoco, no creo que ustedes mismos pidan que valga más de 20 puntos. O sea, tal vez estos 3 ejercicios como un inciso, ¿no? O sea, eso ya, que los 3 valgan 20 puntos. Así puede ser. Pero individualmente, como pueden ver, una ecuación y ordenar como nos pide el enunciado y listo. Esto es topología. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por si acaso el ingeniero, como pregunta teórica, suele preguntar qué es topología aplicada a redes, no me acuerdo. Tengo una pregunta, pero así que les sugiero que busquen esos conceptos, porque como les digo, topología más que todo es teoría. El ingeniero les puede preguntar qué es topología, así tal cual. O sea, que averigüen si es que el ingeniero no les ha dado el concepto y con eso pueden asegurar un poco de nota, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya. Como les había dicho, hoy va a ser una clase corta, para que se puedan ir a pedir su pollito a la confra si es que van, ya depende de ustedes. Y aparte porque no creo que han debido avanzar mucho, ya que esta semana es el examen y aparte era día del estudiante. Ya, ahora vamos a entrar al siguiente tema, que es teorema de Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. No me acuerdo, creo que el tema se llama teoremas aplicados a redes, no me acuerdo bien cómo se llama el tema. El primer ejercicio dice, hallar el modelo equivalente de Thevenin, y nos dan un circuito. Estoy asumiendo que lo han visto, porque cuando he preguntado nadie me ha dicho que no lo han visto. El modelo equivalente de Thevenin es el siguiente. Tengo una fuente de voltaje, tengo una resistencia, esta fuente va a tener valor del voltaje de Thevenin y esta resistencia va a tener el valor de la resistencia de Thevenin. El teorema nos indica que todo circuito se puede representar de esta manera. Y esto sería una forma más fácil de hacer análisis y todo ese tipo de cosas al momento de realizar cálculo, porque estamos allá en un circuito equivalente. O sea, en vez de todo este chorizo, digamos, es que aquí también le podemos meter más resistencias o más cosas, podríamos representar este circuito de esta manera y con este circuito trabajar. Bien, empezamos. Hallar el modelo equivalente Thevenin. Lo primero que vamos a hacer es hallar el voltaje que hay entre estos dos terminales, A y B. El primer paso es agarrar y, como si fuera, ¿cómo se llama este tema? Como estuviéramos hallando la linealidad, si es lineal o no, tenemos que hallar el voltaje que sale aquí, más o menos. Bueno, no, ni es que linealidad, solo tenemos que hallar el voltaje que hay aquí. Ya vemos por qué camino queremos seguir. Por ejemplo, yo puedo agarrar, decir, quiero saber el voltaje que hay aquí tomando este camino. Este camino que lo estoy resaltando con verde. ¿Para qué va a ser? Entonces, ¿a qué va a ser igual mi voltaje Thevenin? Voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje en la resistencia R4 más el voltaje en la resistencia R3. Como podemos ver, esta resistencia R4 está suelta. Entonces aquí le aplico corrientes, corriente 1 y corriente 2.
Aquí no voy a poder poner una corriente 3 porque esta resistencia no forman una malla, o sea, perdón, entre la resistencia 3, 4 y el voltaje no forman una malla, ya que aquí estoy midiendo, esto es una medición, por lo tanto no estoy cerrando este circuito. Al medir aquí, entonces, esto no es una malla, por lo tanto aquí no hay corriente, entonces la resistencia 4, por ley de Ohm, que nos indica que es igual a corriente por resistencia, si no hay corriente, entonces tiene el valor de 0. Entonces digo, mi voltaje de Thevenin solamente va a ser igual al voltaje de la resistencia 3. Esta resistencia 3 va a estar polarizada por mi corriente 2, que está polarizando de esta manera, más menos, como podemos ver está siendo polarizada de manera correcta. Entonces digo, un cachito, entonces digo que mi voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente 2 por la resistencia 3. Y ese sería mi voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 3. Ahora alguien dirá, entonces esto lo mantenemos así abstracto. No, porque aquí tenemos el valor de la resistencia 3, que despejado con este 3K me va a dar que es un K, y el valor de la fuente de corriente, que va a ser igual a la corriente I1. Entonces tenemos que aquí aplicar mallas y nodos, o si quieren esto lo pueden transformar en una fuente de voltaje real, ya que aquí tenemos una resistencia R1 con una fuente de corriente en paralelo, lo podemos sumar una fuente de voltaje, y al tener solo una malla aplicamos igual sumatoria de voltajes en una malla, y así podemos hallar el voltaje en la resistencia 3, o como les digo otra vez, podemos aquí aplicar mallas en dos mallas y hallar el valor de la corriente 2 y hallar el voltaje. Aquí ya depende de ustedes, pueden seguir el método que quieran, vean cómo resuelven este ejercicio. Yo lo que voy a usar es, aquí me da flojera dibujar mucho, entonces voy a decir, hago mi diagrama de corrientes. Digo, aquí tengo una fuente de corriente de valor I, y por aquí está pasando una corriente I1. Entonces, I1 es igual a I, que es igual aquí a ¿qué? A 3 miliamperios. 3 miliamperios. Entonces ya tengo el valor de la corriente I1. Me redibujo sin la fuente de corriente porque para resolver por mallas las fuentes de corriente se apagan. Entonces aquí me redibujo el circuito de esta manera. Aquí está R1, R2, 3, 4, R3 y R4. La corriente I1 está en este sentido, la corriente I2 está en este sentido, aquí está polarizando de esta manera. Entonces, como podemos ver, aquí ya hemos perdido una malla, entonces solo tenemos que aplicar sumatoria de mallas en esta malla. Así que, sumo, voy a empezar de aquí y avanzo. Me topo con una resistencia y digo, 0 es igual a corriente I2 por la resistencia 2. Voy a seguir avanzando, llego a esta malla, más corriente I2 por resistencia 3, más, sigo avanzando y me topo con esta última resistencia, la resistencia 1, la cual tiene dos corrientes. Entonces digo, corriente 2 menos corriente 1 por la resistencia 1, y todo esto es igual a 0. Entonces procedo a sumar. 0 es igual a I2, 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 entonces digo I2 por R2 más R3 más R1, menos, aquí lo único I1 está aquí, es I1 por R1. Ahora, R1 es igual a 3K. Voy a empezar a reemplazar. R1 es igual a 3K. R2 es igual a 2 veces, a ver, lo voy a poner todo en función de ya, aquí sus valores, ya, R2 lo voy a resaltar aquí. 2R2 es igual a 3K, entonces el 2 va a pasar a dividir, va a ser 1.5K más 1.5K. Y por último R3
3L3 es igual a 3K. 3 entre 3 se van a dividir y esto va a ser igual a 1K. Menos y 1 por R1 que es 3K. Y 1, ¿a qué valor es? Hemos hallado aquí que es 3 miliamperios. Entonces sumar le pondré 3 milis por 3K. El mili con el K se van a simplificar porque K es 10 al cubo y M es 10 a la menos 3. Entonces continúo aquí. 3, 4, 5.5 y 2 por 5.5K. Menos 3 por 3 es 9. El 9 va a pasar aquí. Y 2 por 5.5K. Despejo y 2. Y esto va a ser igual a 9 dividido entre 5.5K. Lo pongo a la calculadora. 9 dividido entre 5.5. Y me sale 1,64 voltios. No, perdón, 1,64 miliamperios. Ya le estaba dando otro valor. Y ese es el valor de la corriente I2. Volvemos a nuestro circuito, a nuestra ecuación. Voltaje de Thevenin es igual a I2 por R3. Entonces, aquí dibujo. Voltaje de Thevenin es igual a I2 por R3. Recordamos. R3 es 3R3 es igual a 3K. Entonces R3 es igual a 1K. Digo, voltaje de Thevenin es igual a 1,64 miliamperios por la resistencia 3 que es 1 K ohm. Mili con K se van a simplificar, 1 por lo que sea es 1, entonces aquí va a quedar voltaje de Thevenin es igual a 1,64 voltios. Y eso sería el voltaje de Thevenin hasta ahora. Nos falta ya la resistencia de Thevenin. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿O ha quedado todo claro? Ya. Entonces, procedemos a resolver otra vez esta ecuación, pero ahora para hallar la resistencia de Thevenin. Voy a borrar lo que he hecho aquí. Y en este caso, para hallar la resistencia de Thevenin, en esta ocasión el voltaje de Thevenin, ahora es resistencia de Thevenin, lo que tenemos que hacer es apagar todas las fuentes independientes, y hallar la resistencia que tenemos entre estos dos puntos. En este caso, al apagar una fuente de corriente, esta se queda como circuito abierto. Entonces, voy a dibujarme aquí abajo. Básicamente es el mismo circuito, pero en este caso sin corrientes, porque ahora sí lo estamos apagando de verdad. Quedaría este circuito. No. Ya, este es R1, R2, R3 y R4. Es como los ejercicios que habíamos visto, bueno, no sé si lo han visto en Física 2, donde te piden hallar la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia equivalente es la resistencia de Thevenin, la cual está entre estos dos puntos. En aquí lo que tenemos que hacer es básicamente, aquí tenemos un circuito abierto. Entonces, aquí yo tengo dos resistencias en serie, lo cual va a ser igual a una resistencia equivalente, la resistencia R3 y la resistencia R4. 4, 3 y aquí va a estar mi resistencia de Thevenin. Aquí es igual a esta resistencia equivalente. Aquí abajo me voy a anotar. La resistencia equivalente es igual a R1 más R2, R1 que es igual a 3K, R2 es igual a
1.5K. Entonces mi resistencia equivalente es igual a 4.5K ohms. El valor de la R4 no sé, es 3K. Ahí. Ahora aquí voy a tener dos resistencias en paralelo. Me va a quedar un circuito así. Resistencia de Thevenin, esta va a ser R4, y aquí voy a tener resistencia equivalente 2. Mi resistencia equivalente 2 va a ser igual al paralelo de la resistencia equivalente con la resistencia de R3. Multiplicamos estas dos, rec por R3, y en abajo sumamos rec más R3. Por si acaso, no sé si les he dicho, cuando son solo dos resistencias en paralelo, lo podemos resolver de esta manera: multiplicación arriba, suma abajo. Si no son, si son más de dos, entonces tenemos que aplicar la suma invertida de las resistencias. ¿Cómo es eso? Sería resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre resistencia equivalente más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia Rn más 1 sobre resistencia Rn1, y así. O sea, esa es la suma de elementos en paralelo hasta el infinito. O sea, cuando haya más, entonces tenemos que seguir sumando, así, todo invertido. Alguien dirá, pero si no es así, la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 más cada resistencia, o el invertido de cada resistencia es lo mismo, si se dan cuenta. Solo que para despejar este rec 2, todo lo elevamos a menos 1, entonces esto, aquí tenemos todo eso va al denominador y aquí tenemos un 1. Pero en realidad sería la suma invertida de todas las resistencias en paralelo. En este caso, como les digo, si solo tenemos estos dos, estos con estos se multiplican y aquí se van a sumar, pero tenemos que invertirlo, entonces la multiplicación queda arriba y la suma queda abajo. Tengan en cuenta eso, esas cositas se van a dar cuenta practicando. Ya, continuamos. Resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente para mí es 4.5K por resistencia 3, que era 1K. Aquí abajo 4.5 por, más 1 K ohms. Lo ponemos a la calculadora y me queda que 4,5 dividido entre 5.5. Esto es igual a 0,82 K ohms. Esa sería mi resistencia equivalente 2. Entonces, para hallar la resistencia de Thevenin, aquí ya tenemos dos elementos en serie, digo, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia equivalente 2, más, como son en serie, se suman directamente R4. Este es 0,82 y esto es 3K. Entonces la respuesta me va a dar 3,82K ohms. Y esa sería mi resistencia de Thevenin. Ahora sí ya hemos acabado el ejercicio, porque ya hemos hallado tanto la resistencia como el voltaje. Lo único que nos faltaría es, aquí nos pide hallar el modelo equivalente, o sea, el modelo es este. Entonces nos redibujamos con los valores que ya hemos hallado. Voy a dibujar con naranja, aquí va a estar, más menos, aquí tengo la resistencia, voltaje de Thevenin, que es igual a 1,64 voltios, y mi resistencia de Thevenin, que es igual a 3,82 K ohms. Y este sería mi modelo equivalente de Thevenin. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya, les voy a pedir que me den un ratito, voy a tomar agua. No se olviden que la práctica de auxiliatura la tienen que presentar hasta el siguiente jueves.
voy a crear una actividad en Classroom para que puedan subir su práctica. Eso, no se olviden por favor. Bien, este es el último ejercicio que he traído, el cual nos dice hallar el modelo equivalente de Thevenin. ¿Qué tiene de diferente este ejercicio del anterior? Fuera de que aquí tenemos dos en paralelo, ¿no? O sea, la topología, bueno, omitiendo esas cosas, aquí tenemos estos dos. ¿Qué son estos dos? Son fuentes controladas o fuentes dependientes. Voltaje X va a depender directamente de la fuente de voltaje, menos 3X depende de esta corriente. Entonces, a diferencia del anterior ejercicio, bueno, la parte de hallar el voltaje de Thevenin es igual, pero al momento de la resistencia vamos a tener un problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero, empezamos por lo más fácil. Más menos voltaje de Thevenin. Como siempre, vamos a empezar con simplificar lo más fácil. Simplificar todo lo que se puede simplificar. En este caso aquí tenemos dos elementos en paralelo. Entonces mi circuito equivalente va a ser aquí resistencia de un ohmio, dos resistencias del mismo valor en paralelo es igual a perdón, estas dos resistencias van a ser igual a la mitad porque tienen el mismo valor. Pueden comprobarlo revisándolo, pero yo como ya sé eso directamente le pongo que es un ohmio. Aquí más menos 2Bx, 5 voltios, aquí está más menos Bx, y X, aquí tengo menos más, y la resistencia de 1. Voltaje de Thevenin, más menos. Como les había dicho en el anterior ejercicio, nosotros buscamos un camino para hallar nuestro voltaje. En este caso yo voy a seguir este camino, porque es el más simple para mí. Y yo estaría tomando ese tramo. O sea, voy a empezar aquí, voy a seguir avanzando, voy a toparme con esta fuente de voltaje, voy a avanzar, la resistencia de un ohmio y la segunda fuente controlada. Ahorita lo voy a borrar lo que he hecho para que no se vea feo. Menos 3 y X. Ya. Entonces digo, mi voltaje de Thevenin es igual al voltaje en la resistencia de un ohmio. 1, porque es la primera que estoy topando. Voy a seguir avanzando más. Mi fuente controlada que tiene el valor de menos 3 y X. Sigo avanzando. Más el voltaje en la resistencia de un ohmio 2, que sería la de aquí. Más mi segunda fuente controlada, que sería más 2 veces el voltaje X. Listo. Otra vez, aquí tenemos una malla. Ven aquí a la izquierda, es una malla 1, por la cual va a pasar una corriente 1. De sentido, corriente 1. Pero aquí no tenemos una malla, porque aquí estamos midiendo, es un circuito abierto. Por lo tanto, aquí no pasa ninguna corriente por esta resistencia. Entonces, directamente, esto es 0. Ahora, aquí pasa algo curioso. Aquí tenemos una fuente de voltaje, sea dependiente o independiente. Esta no necesita corriente que atraviese para funcionar. Entonces, directamente aquí ya tenemos el valor, el cual es este se mantiene. Aquí tenemos una una resistencia que podemos hallar su voltaje por ley de Ohm. ¿Cuál es ese valor? Un ohmio por I1. Y por último, la fuente dependiente 2, que es 2Bx. Entonces, simplificando esto, me saldría que voltaje de Thevenin es igual a menos 3Ix más I1 más 2Bx. Y algo que también me estaba olvidando es que aquí tenemos la corriente I1 y la corriente Ix. Entonces aquí digo,
Si esto está pasando por aquí, este es mi corriente I1, está yendo en la misma dirección de sentido, puedo decir directamente que IX es igual a I1. Entonces aquí también lo puedo reemplazar, decir que esto es igual a I1. O sea, aún todavía más simplificado. Y Bx tiene el valor de la fuente, es 5. O sea, aquí también lo anotaré. Aquí voy a anotar. Bx es igual a 5 voltios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fuente, esta fuente no va a cambiar, no importa lo que le pongamos en esta malla, la fuente de voltaje va a ser constante. Entonces aquí tengo 5 voltios. Puedo decir que mi voltaje de Thevenin es igual a menos 2 y 1 más 2 por 5, 10 voltios. Este es mi voltaje de Thevenin. Ahora, aplicando mallas podemos hallar la corriente I1, y es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a empezar desde aquí. Voy a avanzar, avanzar, avanzar y me topo con el signo negativo. Digo, aquí, suma de malla. Mejor. Aquí voy a poner malla 1. 0 es igual a menos 5 voltios. ¿Por qué? Porque estoy empezando aquí, estoy en la misma dirección que la corriente, avanzo, avanzo, avanzo y me topo con el signo negativo del voltaje, menos 5 voltios. Voy a avanzar y me voy a topar con una resistencia suelta. Esto se va a polarizar de acuerdo a mi corriente, que está yendo en este sentido, que a la vez está yendo en el mismo sentido que yo estoy analizando. Sería más I1 por la resistencia de 1 ohm. Sigo avanzando. Estoy avanzando, aquí voy a tener polarizado esta resistencia de esta manera. Y como no tiene otra corriente en el lado derecho, directamente digo lo mismo. I1 por 1. Por último voy a seguir avanzando por aquí y me voy a topar con la última fuente controlada, la cual está entrando por el lado positivo. Me anoto aquí más 2 por el voltaje X, que es 5, y cierro la malla. Bien, aquí despejo mi corriente I1. Menos 5 más 10, esto será igual a 5. 5 va a pasar al lado izquierdo, va a ser menos 5. Aquí I1 por 2. Digo, I1 más I1 va a ser 2 I1. El 2 va a pasar a dividir. I1 va a ser igual a menos 2.5 amperios. Reemplazo. Voltaje de Thevenin es igual a menos 2 y 1. Menos 2 y 1, que es igual a 2,5. Menos 2,5. Más 10. Menos por menos da más. 2 por 2.5 es 5. 5 más 10 es 15. El voltaje de Thevenin es igual a 15 voltios. Con eso ya hemos hallado nuestro voltaje de Thevenin. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Como pueden ver, es sencillo. Esto estamos viendo básicamente lo que han hecho al examen que han dado, pero en manera light. ¿No ven? O sea, mucho más sencillo las mallas, los nodos. Aquí no les van a dar ese rumbo feo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? ¿Ha quedado todo claro? Ya, denme un segundito, por favor. Ya. Ahora, para hallar la resistencia de Thevenin, lo que les había dicho. Tenemos que apagar las fuentes controladas. Perdón, las fuentes independientes, no las controladas, me estoy equivocando ahí. Aquí, la única fuente no controlada, la única fuente dependiente es esta. Es una fuente de voltaje, la cual se va a volver un cable, porque apagada es un circuito cerrado. Veo que aquí el voltaje X, al ser un circuito, o sea, si agarramos un cable y lo medimos, por ley de Ohm, si tienes resistencia 0, entonces el voltaje es igual a corriente por resistencia, esto va a ser igual a 0. Entonces el voltaje X es igual a 0. 2 por 0 va a ser 0. Entonces me redibujo este circuito aquí abajo. Y digo, aquí tengo mi resistencia, ahorita no me acuerdo qué valor tiene. Aquí voy a tener valor de más menos Bx. Aquí tiene una resistencia de un ohmio.
y lo propio. Aquí voy a tener un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque mi fuente dependiente, que tiene el valor de 2bx, es igual a 0. Si bx es igual a 0, 2bx es igual a 0. Aquí voy a tener menos más y mi resistencia de 1 ohmio, si no me equivoco. Si de 1 ohmio, creo que esto es igual de 1 ohmio, no me acuerdo bien, comprobaré. 1 ohmio, 1 ohmio, 1 ohmio, sí. Esto es 1 ohmio porque son dos resistencias en paralelo que simplificadas van a ser 1. Aquí menos 3 y x. ¿Por qué esta fuente se mantiene? Porque la corriente IX sigue existiendo, pero no sabemos cuál es su valor. Sin embargo, aquí esta se ha perdido porque el valor del que dependía, en este caso la fuente, está apagado. Ahora, puedo agarrar esta, si suponiendo aquí fuera más o menos aquí Bx, entonces esta fuente se mantendría prendida aquí, porque no tenemos el valor de ese voltaje X. Eso tengan en cuenta. Bien, ahora aquí ¿qué hacemos? Tenemos que hallar la resistencia de Thevenin, pero tenemos una fuente. ¿Cómo podemos simplificar estas resistencias? Para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es agarrar aquí y nos ponemos una fuente de prueba. Una fuente de prueba que va a tener un voltaje de prueba, más o menos, y una corriente de prueba. Con esta fuente vamos a poder hallar la resistencia de Thevenin. ¿Por qué? Porque la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de prueba sobre la corriente de prueba. Esto es ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, si hallo el valor de esta división, le llamaremos, aquí se me dio la palabra, voy a tener el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, procedo a resolver como ya sé este circuito. Digo, aquí tengo dos mallas. Malla 1 que va a tener una corriente I1 y una malla 2 que va a tener una corriente I2. Auxi, ¿por qué aquí hay una malla? Si me ha dicho que aquí estaba suelto. Porque ahora le he puesto una fuente. Al poner la fuente ya se cierra este circuito y ya se forma una malla. Por eso. Y aquí tengo una corriente de prueba que está saliendo de esa fuente. Si podemos ver, la corriente I2 está yendo en el sentido contrario de la corriente de prueba. Entonces lo primero que digo aquí, que mi corriente de prueba tiene el valor del menos la corriente I2. Entonces aquí otra cosa que aquí puedo ver, que mi corriente I1 tiene el mismo valor que la corriente IX. Aquí me anotaré mejor. Digo, I1 es igual a IX y la corriente I2 es igual a menos la corriente de prueba, que es lo mismo, no es signo negativo, le puse ahí. Ya, estas son dos ecuaciones que me van a servir para después. Continúo. Sumatoria de mallas en mi malla 1, que son dos resistencias en paralelo, que si quieren ahorita ya sabiendo esta igualdad de la corriente I1, corriente IX es igual a I1, no lo pueden simplificar. Si lo van en paralelo se va a perder la corriente I1. Ya, digo, 0 es igual a la resistencia, 1 ohmio por mi corriente I1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando mi sumatoria de voltajes en este sentido. He empezado aquí, avanzo, esta fuente está apagada, así que avanzo y me topo con esta resistencia. Listo. Corriente I1, esto, ya. Más, sigo avanzando. Y me topo con esta resistencia, que está polarizada para mí, vista desde la malla 1, por el lado izquierdo, de manera directa. Entonces digo 1, la corriente I1 está a favor, la corriente I2 está en contra. I1 menos I2. Bajo y me topo con la fuente controlada, la cual, como tiene un voltaje X igual a 0, va a ser su voltaje final igual a 0. Así que cierro mi malla. Digo, 0 es igual a 1 más 1, 2, 2 y 1 más, perdón, menos 1 por I2 es igual a I2, despejando. I2 es igual a 2 veces I1, o si necesitamos tal vez sea I1 igual a I2 menos. Ya, aquí vamos a ver, de acuerdo a cuál despejemos, cuál nos puede convenir. Ya, continuamos. Ya hemos hecho nuestra sumatoria de mallas en la malla 1, aquí malla 1.
Ahora hacemos lo propio en la malla 2. Voy a hacerlo con otro colorcito verde. Empiezo de aquí. Avanzo, 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 avanzo. Fuente apagada. Bueno, si no una fuente apagada, sino una fuente de valor 0, que para mí es un circuito cerrado. Avanzo, avanzo, y me topo con esta resistencia de un ohmio, la cual tiene a favor ahora la corriente I2 y en contra la corriente I1. Digo, 0 es igual a I2 menos I1, todo por una resistencia de un ohmio. Avanzo, 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 y me topo con la fuente dependiente, que tiene el valor de menos 3x. Estoy entrando por el lado negativo, así que me anoto menos, y anoto su valor de voltaje, que es menos 3 y x. Menos 3 y x. Avanzo, avanzo, me topo con esta resistencia, y es 1 por I2. Avanzo, 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 y me topo con la fuente de prueba, así que me anoto aquí, más fuente de prueba. Sigo avanzando y cierro la malla. Listo. Esta es mi malla 2. Lo que voy a hacer ahora es todo poner en función de la corriente I2, en este caso I1 e IX. IX aquí es igual a I1. Entonces digo, 0 es igual, aquí 1 por I2 es I2, menos I1 es igual a I2 medios, menos por menos da más, menos por menos da más. 3IX es igual a I1 más I2 más voltaje de prueba. I1, nos recordamos que esto es I2 medios, hasta mientras aquí lo mantengo así. 0 es igual a I2 menos I2 sobre 2 más 3 por I2 sobre 2 más I2 más voltaje de prueba. 3 medios menos 1 medio es 2 medios, que es 1. Esto con esto se van a simplificar y me va a quedar I2. La corriente I2 va a pasar al lado izquierdo, me queda menos I2 es igual a voltaje de prueba. Mi corriente I2 es igual a, ¿dónde está? A menos la corriente de prueba, entonces digo menos IP es igual a voltaje de prueba, menos con menos se simplifica, corriente de prueba es igual al voltaje de prueba, esto se va a dividir, me queda que 1 es igual al voltaje de prueba sobre la corriente de prueba, que esto va a ser igual a mi resistencia de Thevenin. Y esa sería la respuesta de mi resistencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración? Tal vez me he equivocado en algo. Ya, aquí me he equivocado. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. No sé por qué he restado esto como si fuera 1. Por hacerlo rápido. 3 medios menos 1 medio es igual a 1. 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces aquí sería 3, que pasado a este lado sería menos 3. Sería así, y esto no sería 1, esto sería 3. Por si acaso. Error de matemática, por hacerlo a la rápida. Esto con esto es igual a I2, positivo. Entonces, 1, 2, 3, por si acaso. Ya, esta sería la respuesta de mi resistencia de Thevenin. Entonces, al final hacemos lo propio que en aquí. Redibujamos con su equivalencia de Thevenin. Ya. Pongo más menos la resistencia. Resistencia de Thevenin es igual a 3 ohmios. Y mi voltaje de Thevenin, que era igual a 15 voltios. Y eso sería la respuesta de nuestro ejercicio.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?